Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX, primera emisión. Estamos en su espacio de entrevista, martes 4 de octubre del año 2016. Y como les anticipé, el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es, vamos a hablar un poco del panorama internacional y vamos a hablar sobre encuestas de opinión y también hablaremos un poco sobre el debate presidencial en los Estados Unidos. ¿Quién nos acompaña para hacer este análisis? Está con nosotros Rudy Reserve, politólogo y director de la Maestría en Ciencia Política de la UCA. Rudy, bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación y gracias a todos los televidentes y quienes están viendo el programa. Gracias a ti, Rudy, por tomar la invitación y vamos a iniciar directamente la entrevista con esto. Creo que es interesante poner en contexto cómo la ciudadanía o las personas en América Latina tienen percepciones sobre principales objetos políticos, sobre la democracia, sobre los gobernantes, y en función de esto hay un informe que publica una de las corporaciones reconocidas, hay otras también en América Latina, pero es el caso del Latinobarómetro, y ha presentado un informe a mediados de este año, o concerniente información levantada a mediados de este año, sobre la opinión de las personas sobre diferentes aspectos, y uno de ellos es la democracia, Rudy. Pero antes de entrar en detalle con algunos datos y algunos elementos de esto, ¿por qué es relevante tener una medición de las opiniones que la gente tiene sobre los políticos, sobre los procesos electorales o sobre lo que pasa en sus sociedades? Bueno, es importante que hagamos encuesta para medir esto, asumimos encuestas bien hechas y que dicen a cabalidad o sin trastornar lo que piensa la gente. Es importante porque, digamos, pasamos, las elecciones tienen un tiempo, ¿no? Por ejemplo, en algunos países cada 6 años, las elecciones presidenciales en México, cada 4 años, por ejemplo, en Chile, o cada 5 años en El Salvador. Entre tanto, de elección a elección no tiene uno una manera de saber qué es lo que piensa la gente, ¿no? Entonces la encuesta permite eso, permite dar una idea de lo que está pensando la gente en un momento determinado y cómo valora el desempeño de los gobiernos, cómo valora la marcha del país, la marcha de la sociedad, el sistema político, etc. En ese sentido, claro, entre comillas, es decir, no, esto hay que tomarlo con debida responsabilidad, pero guardando todas las proporciones, uno podría decir, una elección es una forma de, una encuesta es una forma de, como referéndum, si se quiere, sobre las elecciones, ¿verdad? Digo, guardando todas las proporciones, porque un referéndum es un referéndum, pero obviamente las encuestas nos dan una idea, y es tan así que vemos que los políticos, los gobernantes, están atentos a lo que dice la encuesta y suelen cambiar iniciativa o tomar iniciativa en función de la situación o la percepción que se manifiesta en las encuestas. Hiciste una mención interesante, Rudy, para la discusión. Encuestas bien hechas. ¿Y qué determina la relevancia de una encuesta que esté bien elaborada y que obtenga información que sea fidedigna o verídica para que un porcentaje de la población diga que apoya la democracia a nivel de América Latina o que no respalda una gestión gubernamental o que su apreciación y su índice de popularidad o porcentaje de popularidad, para ser más preciso, es bajo sobre un presidente? ¿Qué determina una encuesta bien elaborada o que nos dé información lo más precisa posible sobre los estados o las apreciaciones de la gente? Una encuesta es una cuestión científica, es decir, para empezar, hay unas cosas que se llaman encuesta, no son encuestas. Muchos medios de comunicación, a veces en un programa determinado, y ponen una pregunta y dicen que la gente que esté mirando el programa o que esté escuchando el programa, que diga su opinión, y al final dicen, la encuesta dice tal cosa, pero eso no es, en todo caso no es una encuesta bien hecha. Bueno, no creo que tampoco pretendan pues que sean encuestas, porque lo que nos dice es la opinión de la gente que está viendo el programa en ese momento. Y entonces una primera cosa de cualquier encuesta bien hecha, una de las cosas, no todas, pero una de las cosas fundamental, es que cualquiera en el territorio en que se está haciendo, sobre la materia que se está haciendo, que todas las personas tengan la misma probabilidad de ser encuestada.
Entonces esto es una cosa básica que, por ejemplo, cuando se hace un sondeo relacionado con unos televidentes o radio oyentes, pues no se garantiza eso. Entonces esto, digamos, es lo básico. Luego hay una otra serie de cosas que se hace, cómo se implementan, los tipos de preguntas que se hace para llegar a la opinión, ¿no?, de las personas sobre el tema determinado. El tema de la democracia que te referías específicamente, que es una pregunta que aparece en el Latinobarómetro y que aparece en otras encuestas también que hacen, por ejemplo, la POP, que hace la Universidad de Vanderbilt también aquí, o preguntas que hace también el UDOP aquí en El Salvador. Latinobarómetro y la POP se hacen a nivel de América Latina, ¿no? Y la POP se hace en todos los países de América Latina. El Latinobarómetro no, se hace en 18 países. Entonces, y luego los locales, hay otros, yo digo el UDOP, hay otros también que se hacen locales, que preguntan sobre el tema de la democracia y otros temas más coyunturales, como cómo valoran determinados temas que les interesan. Pero para hablar un poco más del tema de la democracia, esta encuesta a la que te referías, una cosa que encuentra es que de alguna manera se ha estancado la valoración de la gente sobre la democracia. Y eso es importante porque, bueno, hay una discusión teórica entre los politólogos que es importante que la gente valore la democracia para garantizar que haya democracia. Y una de las cosas que se encuentra, que la gente suele valorar menos la democracia cuando los sistemas políticos no pueden resolver los problemas, ¿no? Y ahí en este informe el Latinobarómetro está planteando que, por ejemplo, parece que hay una relación interesante entre las crisis económicas que está viviendo la región y la valoración de la democracia. Y la crisis económica ahora ha añadido el tema de la corrupción, que está por todo lado, ¿no? Acabamos de ver, vemos en Brasil, vemos en Guatemala, ¿no?, y otros países. El tema de la corrupción es un tema importante, y obviamente, por ejemplo, un país como Chile, con el tema de la caída del precio del cobre en el mundo, que tiene problemas, digamos, para financiar una serie de cosas. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad?, afectan, según este informe, la opinión que la gente tiene sobre la democracia. Justamente en esta mención que tú haces, Rudy, solo presento un dato para tener tu valoración. En este informe de Latinobarómetro, lo ponen en una tendencia desde el año 95 hasta el año 2016, ante la pregunta de apoyo a la democracia. Y si le preguntan a la gente si la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Y es curioso que desde el año 1995 hasta el 2016 oscila entre un 58% y 58% del año 95, año 2016, 54% de las personas que prefieren a la democracia respecto a otras formas de gobierno. Pero es interesante acá cómo también van en ascenso otras apreciaciones. Un 23% para 2016 mencionan que es indiferente. Y esto es interesante. A ver, la interpretación que podemos hacer de este dato a la luz de lo que tú recién mencionabas. ¿Qué está pasando en cada uno de los países de la región de América Latina? Particularmente Venezuela, con sus condiciones tensas a nivel político. Brasil ante una destitución de una presidenta. Guatemala también ante un proceso judicial de un presidente y ex vicepresidenta vinculados a casos de corrupción. Entonces, ¿cómo podemos hacer esta lectura del tema de confianza que la gente tiene en la democracia y en función de lo que ellos también definen o entienden como democracia? Claro, y en este promedio, es un promedio de América Latina, varía mucho según países. Por ejemplo, Uruguay, Costa Rica está entre los países donde la valoración de la democracia es mucho más alta, y luego otros países donde la valoración no es tan buena, digamos. Pero una cosa interesante en todo eso es que, bueno, primero hay una mayoría de gente que prefiere la democracia, y luego
eso es importante porque se supone que un otro régimen, ¿verdad? La gente no lo aceptaría. Es un poco la valoración que hace. Entonces, en ese sentido, no habría cabida para aventuras de golpe de Estado y esas cosas que los militares vuelvan al poder, como fue la experiencia de América Latina en un pasado no tan lejano. Entonces, eso es importante. En algunos estudios que se han hecho, por ejemplo, se ha encontrado, suelen ser los que dicen que son indiferentes al tipo de régimen, suelen ser los más jóvenes. Entonces, la reflexión que hacen algunos autores, bueno, lo que pasa es que estos jóvenes, como no experimentaron lo que los gobiernos autoritarios, ¿verdad?, digamos, antes de la tercera ola, lo que se llama la tercera ola, democratización, entonces, por eso les es indiferente. Salvo en el caso de Chile, que se ha encontrado que muchos adultos, gente que vivió el tema de la dictadura, dicen que son indiferentes o dicen de manera directa preferirían un gobierno autoritario. Pero en general se encuentra que los más jóvenes dicen que son indiferentes frente a qué tipo de régimen político que tiene el país. Y entonces ahí el Latinobarómetro dice, porque si uno mira, ¿verdad?, en ese lapso de 30 años, lo que encontramos, bueno, es como este estancamiento. Entonces dice, son democracias de mala calidad que se consolidan. Entonces lo que en el fondo se está diciendo es que, bueno, la democracia, se han democratizado los países, significa que se organizan elecciones periódicas, o al menos si se cambia el gobierno antes de su tiempo, como acaba de pasar en Brasil, se hace con las leyes en mano. Eso es una gran diferencia respecto de periodos anteriores. Igual hay para todos los gustos ahí, no tenemos tiempo para meternos en esa discusión, si estamos de acuerdo o no, o si está bien o mal, no es el tema, pero al menos se hace con la Constitución en mano. Antes no, se ponían tanques en la calle con armas y se sacaban a los gobiernos. Ahora al menos se usan las constituciones, que no es poco en el sentido si miramos la realidad de América Latina de hace unos 30, 40 años atrás. Entonces esto es el tema. Pero aun cuando no se espera, al menos no se vislumbra un retorno autoritario, lo que pasa es que esas democracias no resuelven muchos problemas, no los problemas más importantes de la gente. Si miramos en Centroamérica, más que todo en el Triángulo Norte, el tema de la violencia, el tema de la corrupción en otros países, o el tema de la inmigración, gente que necesita buscar afuera su vida, etcétera. Y justamente tenemos que hacer una pausa, pero en la segunda parte abordemos esta relación. Percepciones sobre democracia, pero también realidades que enfrentan los ciudadanos. Es decir, la relación de democracia, por ejemplo, con condiciones económicas, o la democracia con condiciones de seguridad, que a veces estos vínculos no necesariamente se hacen. Y creo que me gustaría tener una lectura sobre esto, y tal vez tendremos un espacio para tener tu valoración sobre los procesos electorales en Estados Unidos, pero lo veremos más adelante. En esta oportunidad nos acompaña Rudy Reservi. Estamos haciendo una lectura, en este caso, del informe Latinobarómetro 2016. Y permítanos una pausa. Regresamos a la primera emisión de Informa TVX. Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Este martes 4 de octubre me acompaña el politólogo Rudy Reservi, director de la Maestría en Ciencia Política, y estamos haciendo una lectura del más reciente informe presentado por la Corporación Latinobarómetro, que hace una medición de las apreciaciones de la gente sobre la democracia, los políticos y cuánto nivel o porcentaje de popularidad tienen los presidentes en la región. Rudy, retomando entonces la entrevista, hay un dato que me parece interesante, y es la pregunta que suele hacerse es: ¿qué tan de acuerdo están las personas respecto a no le importaría un gobierno que no fuera democrático,
si llegara al poder, si resolviese sus problemas económicos. Y es curioso que están de acuerdo con esta afirmación, es decir, personas que estarían de acuerdo que no le importaría que el gobierno no fuera democrático, pero resuelve problemas económicos en Honduras y El Salvador. 62% de la población encuestada por esta corporación mencionan que están muy de acuerdo con esta afirmación. Y aquí viene este tema: ¿cómo valoramos o analizamos las prácticas de un régimen democrático con las condiciones económicas de un país? Claro, eso es un tema muy importante porque, claro, la democracia como régimen político no es un asunto abstracto, ¿no? Tiene relación directa con las condiciones de vida de la gente. Entonces, un régimen que no produce resultados tangibles, bueno, ese es el miedo, al menos a los que nos interesa la democracia y creemos que es deseable, digamos, como forma de gobierno. Ese es el temor, y esto es el tema, que tienen que producir resultados. Entonces, cuando los regímenes políticos no producen resultados, el problema o el riesgo es que se deslegitiman, ¿no? Pierden legitimidad, entonces la gente empieza a decir, da lo mismo, y obviamente estas cosas favorecen aventuras políticas y cualquier tipo de decisiones. Por eso es fundamental que los regímenes produzcan resultados que mejoren la vida de la gente. Y es curioso, Rudy, porque en este dato que te mencionaba, los países que estaban muy de acuerdo con esta afirmación, que no le interesaría un gobierno que no fuera democrático, pero que resuelve problemas económicos, los primeros 4 son Honduras con un 62%, El Salvador 62%, Nicaragua 61% y Guatemala 60%. Es decir, la población de los países de Centroamérica te están diciendo algo. Evidentemente puede ser en un momento muy particular de sus condiciones, pero están mandando un mensaje, Rudy, en eso. Sí, el voto, lo que se encuentra, y esto es un tema muy importante porque nosotros no tenemos muchos estudios, al menos en comparación con la cantidad que hay sobre los países que tienen más años de experiencia democrática. La idea es que el voto es económico, ¿no? La gente vota según su situación económica, algunos dicen según la situación económica de su grupo, etcétera. Pero hay un tema muy importante de cómo la situación económica afecta la percepción de la gente sobre el rendimiento del sistema político. En este caso, estamos, y eso es lo preocupante, estamos cuando la gente está diciendo que le da igual un régimen autoritario si resolviera los problemas económicos, ya estamos más allá de la valoración de un gobierno o de un líder, de un presidente. Ya estamos atacando algo que es fundamental, digamos, que es el régimen político. Y eso, al menos decían los politólogos, o vienen diciendo los politólogos, hay que tener cuidado con eso. Y es más, hay unos estudios ahí que muestran que justo en el momento del golpe de Honduras de 2009, había una gran cantidad de gente, y mucho más alto que ahora, que decía que le daba lo mismo el tipo de régimen. Entonces la conexión que se intenta hacer, al menos teórica, es que, bueno, los que quieren hacer aventura están al tanto de cómo piensa la gente. Entonces se arriesgan a hacer más cosas porque saben que hay un terreno fértil en donde al menos en principio se podría aceptar las soluciones que proponen. ¿Y cómo podemos incorporar también en esta lectura las apreciaciones que la gente tiene sobre el tema de orden versus libertad? Es decir, ¿qué capacidad le están dando al gobierno que establezca más orden en sus medidas de seguridad, por ejemplo, versus la capacidad de margen de acción o libertad que pueden tener los individuos? Solo menciono nuevamente este dato retomando Latinobarómetro 2016. Por ejemplo, los países que más demandan orden, según sus percepciones de la gente encuestada, que libertad es Honduras, 65% de la población encuestada, República Dominicana, 64%,
Paraguay 61% y El Salvador 60%. Es decir, su población preferiría más orden, aunque implica restringir ciertas libertades. Rudy, ¿cómo incorporamos esta lectura para justificar medidas represivas que pueden hacer a nivel de política pública los diferentes gobiernos? Claro, y esto es, también está, por ejemplo, las encuestas de la POP que también han venido demostrando que hay una relación entre la gente víctima de delincuencia y esa demanda por orden o pobre valoración de la democracia. Entonces, la gente que es víctima o está en un entorno donde hay mucha violencia, etcétera, la gente dice, bueno, quiere orden. Y eso, y lo vemos, ¿no? La gente a veces te dice, no importa los abusos que pueda cometer una autoridad determinada, si es para prevenir. Ya te dicen, ¿verdad? Si un policía te para y quiere revisarte sin problema, sin razón aparente, ¿no? Como a veces observamos, bajan de los buses a unos muchachos, los ponen contra la pared y a revisar, eso es un abuso. Pero la gente te dice que nada teme, nada debe. Entonces, eso es legitimación de un abuso de los derechos de los jóvenes que suelen ser mayormente víctimas de este tipo de decisiones. Entonces, la gente dice, con tal de que me aseguren que tal vez entre los que se van a revisar no haya una manzana podrida, no importa que violen el derecho de todos. Entonces, este es un tema crucial y vemos que es más importante precisamente donde hay más problemas, ¿verdad?, de violencia y en la región de Centroamérica. Hay otro aspecto, un último dato sobre el caso del Latinobarómetro, luego en los últimos minutos podemos tener tu valoración, Rudy, del proceso electoral en los Estados Unidos, que quiero retomar la libertad. Una de las preguntas que se hace es la libertad de hablar y criticar en el país. Ante la consulta que le hacen a las personas, ¿cómo cree usted que son las cosas en su país, que se puede criticar y se puede hablar de lo que uno quiere? Es curioso porque los países que sí están de acuerdo, que afirman siempre esta afirmación, o casi siempre, son Uruguay y Costa Rica. Con Uruguay, 70% de la población considera que siempre o casi siempre se puede criticar diversos puntos o situaciones políticas de su país. En cambio, los países en donde hay una menor percepción sobre esto son el caso de Ecuador, un 34%, Guatemala un 38% y El Salvador 38% también, y México 39%. Es decir, que en estos últimos casos de países que menciona, la gente considera que poco se puede tener las posibilidades de criticar a los políticos o la capacidad de ejercer libertad de expresión, Rudy. Esto creo que también es interesante para efectos de la diversidad de pensamiento y también las posiciones o los contrapesos que los ciudadanos pueden tener ante las acciones de los políticos en la Asamblea Legislativa, en el órgano ejecutivo o en instancias judiciales. Sí. El caso de la respuesta en El Salvador sobre esta pregunta es interesante. Tal vez habría que estudiarlo más porque, digo, viviendo en El Salvador uno al menos no conoce casos de represión por opinión, digamos, de manera clara, sistemática. Entonces habría que ver cómo se formuló concretamente la pregunta y tratar de ver qué estaba pensando la gente, ¿no? Luego, a veces, porque de esa pregunta se suele pasar un tema de como tolerancia, ¿no? Cuánto la gente cree que los que no estén a favor de o no compartan su opinión sobre un tema determinado tienen derecho a decirlo públicamente o a tener un medio, ya sea televisivo, para decirlo, ¿no? Y en este caso, que es una medición más de tolerancia, porque un atributo, al menos que se espera que tengan las personas que valoran la democracia, es la tolerancia por opiniones diferentes, ¿verdad? Porque un demócrata que no valora opiniones diferentes, bueno, será un demócrata de palabra o autoritario, lo que sea, ¿no? Pero no sería demócrata. Pero este caso específico
habría que ver de qué estamos hablando, ¿no? Porque no conocemos casos aquí de control sobre los medios, al menos de parte de las autoridades públicas, etcétera, ¿no? Entonces. Rudy, bueno, entonces hacemos la transición al tema en estos minutos que nos restan sobre las elecciones en los Estados Unidos. Y hace una semana justamente se dio, un poco más de una semana, un debate presidencial entre los candidatos del Partido Demócrata y el Partido Republicano. Estamos hablando de Trump y Hillary Clinton, y me gustaría tener tu apreciación sobre esto. ¿Los debates en los Estados Unidos son más espectáculo o son situaciones que pueden promover o influir en algún aspecto del comportamiento electoral? ¿Cómo lo valoras tú? Bueno, después del debate, entre las encuestas que hicieron esa pregunta: ¿cuánta gente de las que vieron el debate creen que eso les podría hacer cambiar su mirada, ¿verdad? Cambiar el sentido de su voto? Y fueron muy pocos, creo que no llegó a 10% de la gente que dijo que el debate podría hacerle cambiar de opinión. Entonces, si lo miramos así, no es tan importante. Ahora, tal vez incluso en el caso de El Salvador, si uno toma las dos últimas elecciones presidenciales como parámetro para medir, esto uno podría decir es muy importante, ¿verdad? Porque y en eso los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos los resultados de las elecciones presidenciales suelen ser bastante reñidos, ¿no? No hay mucha diferencia entre los dos candidatos. Y digo El Salvador porque fue por 0 puntos y algo fue la diferencia. Entonces, si 10% de los que miran el debate asumamos que 10% del electorado dice que eso puede hacer cambiar su opinión, entonces es importante al menos tratar de convencer a esos 10% que están abiertos sobre la posición de uno. Pero eso es importante en elecciones reñidas. En ese caso, Rudy, con esta mención que tú haces, entonces, ¿a quiénes salen beneficiosos o a quiénes ganan con respecto a un debate presidencial? Es curioso porque tal vez los medios de comunicación hacen contraste o presentan algunos tipos de hechos o tratar de hacer contrastes de los datos en función de las declaraciones que tienen cada uno de los candidatos. Entonces, ¿quién sale ganando en este proceso de un debate? ¿Los medios de comunicación, las empresas que patrocinan estos debates? Digamos, si a nivel electoral no necesariamente puedes ver una relación que sea favorable o que pueda ser determinante para un resultado. Bueno, ganan los medios, porque eso da lugar a muchos segmentos de anuncios, y obviamente si es un tema que ve, si hay mucha gente que ve el debate, pues los medios ponen más caros los espacios, entonces obviamente ganan y sobre eso, en este tema. Luego, como te digo, depende de qué tan reñida es la elección. Las elecciones en los Estados Unidos suelen ser reñidas. Hace poco leía un artículo y ahí argumentaban que de 1.000 millones de votos que sea en elecciones presidenciales que se ha emitido en los Estados Unidos, solo 5 millones de votos ha habido de diferencia entre los dos partidos. Entonces son elecciones muy reñidas. O, digamos, por ejemplo, el caso de El Salvador. Si nos empezamos a acostumbrar con elecciones en que la diferencia entre el ganador y el perdedor son de 6.000 votos, entonces, claro, habrá que ponerle atención a los debates, ¿no? Entonces, el político que lo hace mejor ahí, obviamente sería el que sale, digamos, ganando en el debate y que podría ganar más electores. Y obviamente, supongo, para las personas que moderan el debate, bueno, ganan en términos de su currículum, etcétera. Pero algunos dicen hay que hacer debate porque, bueno, eso es una forma de generar cultura de debate. Bueno, yo no estarías tan de acuerdo con esa idea. Al menos no sé. Yo no sé si estoy de acuerdo, no sé. Porque yo no conozco ningún estudio que ha mostrado que la gente que mira sistemáticamente debate
termina siendo más tolerante, o los países donde hay más tradición de debate, la gente es más tolerante. Habría que ver, ¿verdad? No sé, esto no lo sé. Rudy, estamos cerrando. Solo me gustaría tener una apreciación muy puntual en este caso. ¿Consideras tú, en el caso del debate en los Estados Unidos, los medios de comunicación ya van perfilando, construyendo una imagen, un perfil de un candidato o candidata en particular en el cual se puede vislumbrar como ganador? Evidentemente, el proceso electoral tendrá dentro de más o menos un mes, pero los medios de comunicación ya están planteando sus ganadores y sus perdedores. ¿Cómo ves tú ese rol de los medios de comunicación en estos procesos de debate? De campaña, me refiero, de campaña y proceso electoral, más bien. Sí, bueno, la verdad, en el caso de los Estados Unidos específicamente, los medios, lo que habían, no solo los medios, sino las distintas encuestas, lo que habían venido mostrando son escenarios de acercamiento entre los dos candidatos, ¿no? Entre Hillary Clinton y Trump, ¿no? Entonces, es un poco diferente, digamos, en términos de lo que está promoviendo los medios. Obviamente los medios, hemos visto muchos medios en sus páginas editoriales han dicho, bueno, que prefieren a la candidata demócrata frente al candidato republicano por una serie de cosas que no tenemos tiempo de entrar y que la gente conoce igual. Pero esto es una cosa, y otra cosa son las encuestas que se han ido haciendo, ¿no? Y la encuesta ha mostrado, digamos, esta tendencia de acercamiento, y ahora se supone que después del debate, como que Hillary Clinton está ganando otra vez, se está distanciando. Entonces, esto hay que mirarlo con detenimiento. Eso da idea como una especie de volatilidad extrema de los votantes. Y todas las teorías que tenemos sobre voto no nos dice que, al menos teóricamente, no nos dicen que hay tanta volatilidad. Típicamente la gente vota por cómo ha votado en el pasado, por cómo se vota en su círculo familiar o en círculo social, etc. Entonces la cantidad de gente que se mueve de un ciclo electoral a otro, a un partido, no suele ser muy grande. Y cuando es muy grande, es problemático, porque hay demasiada volatilidad y los sistemas que tienen mucha volatilidad son impredecibles. Y entonces, esto hay que mirarlo con detenimiento, porque a veces es el tema de cuánta gente no responde, cuánta gente dice que está indeciso, etcétera. Pero hay que mirarlo bien. Rudy, ha sido un gusto. Gracias por haber estado con nosotros. Seguro nos volveremos a encontrar para hacer análisis políticos de América Latina y también en el caso de los Estados Unidos. Nos acompañó esta mediodía Rudy Reser, politólogo, director de la Maestría en Ciencia Política. Permítanos una pausa. Continuamos con más información nacional en la primera emisión de Informa TVX.